Bienvenido Gustavo Segre al MIT de La Plata. Un gusto. Bueno, mucha expectativa por esta charla, por este intercambio de ideas. La expectativa es mía y saben que estuve durante un tiempo, un mes más o menos, prácticamente sin actividad, así que esta es la segunda actividad que estoy retomando, por supuesto con unidos y con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Volví con todas las ganas. Bueno, bien, bien. Teníamos preparadas algunas preguntas. No sé si alguno quería comenzar haciéndole algún comentario, alguna pregunta a Gustavo. Si quieren, Lo que yo ustedes quieran. podemos ir anotando quiénes se van sumando en la lista y también vamos enlistando las preguntas, así podemos comenzar. Bueno, yo tengo una pregunta de Claudio Barreca, que pregunta si tenés algún comentario respecto a la suba de las naftas que tuvo el gobierno el día de ayer, anteayer, sabiendo que en el mundo el petróleo y las naftas están a la baja y sin embargo en Argentina sube y que pregunta que esto genera, digamos, inflación en el transporte y demás, si tenés alguna opinión al respecto. Se está cortando, Julián, yo no sé si es mi conexión o la de ustedes, Ah. pero se está cortando un poquitito. A ver si... A ver ahora escuchás. ahora escucho. ¿Ahora escuchás? ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora Dale, sí? ¿Ahora escuchás? Hay una, vámonos. hay una pregunta de Claudio Barreca que pregunta si tenés algún comentario respecto que en todo el mundo las naftas y el petróleo está a la baja, pero en Argentina subió casi un 5% y comenta que esto genera, digamos, inflación en el transporte, con lo cual es un problema, ¿no? Mirá, sí, en Argentina es un país muy particular. O sea, cuando todos vamos para un lado, Argentina va para el otro. Hoy estaba leyendo que en un trabajo sobre miseria económica, Argentina está a nivel mundial segundo después de Venezuela, con lo cual estamos realmente mal. El gran problema en cuestión de las naftas es algo curioso. ¿Y por qué curioso? Primero porque obviamente el insumo tiene que ver con el petróleo. Y cuando nosotros observamos y vemos las noticias a nivel internacional, vemos que el petróleo se desplomó hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, llegó a tener valor negativo porque era más caro mantenerlo que comprarlo y venderlo. O sea, la gente se deshacía de sus stocks. Y hoy uno no entiende por qué debería aumentar la nafta cuando no hay ningún movimiento a nivel internacional que pueda afectar el precio del petróleo. El punto es que Argentina durante mucho tiempo tuvo congelados los valores de las naftas y se toma, como todo gobierno populista, las cuestiones de los servicios y eventualmente en esta cuestión del tema gasolina, nafta, derivados de petróleo, como algo que lo contienen artificialmente para no generar un aumento de inflación, un aumento en el costo logístico, como muy bien planteado. El punto es que la empresa estatal YPF dio una pérdida espectacular, creo que fueron 85.000 millones de pesos, algo absurdamente enorme, grande, y que obviamente el presidente de la compañía dijo, chicos, esto hay, que es Nielsen, una persona que entiende mucho de economía por otro lado, le dijo, chicos, esto no se puede tomar como un argumento para frenar, como todo lo populista, artificialmente algún indicador o alguna variable económica. Entonces hicieron este movimiento, pero no porque Argentina esté siempre en contra, sino porque viene desde hace mucho tiempo conteniendo ese aumento y en un momento había que hacerlo porque si no, la empresa en definitiva iba a requerir de fondos del Tesoro que no tiene para poder subsidiar una gestión claramente deficitaria. Muy bien. Bueno, está en la lista para hacerte una pregunta Silvia García, que dicho sea de paso, es
voluntaria de afiliaciones acá en La Plata y está afiliando gente en cantidades. Así que, Silvia. Dale. Está bueno que participen, Julián, y que cada uno pueda presentarse, que hagamos una reunión entre amigos. No se te escucha, Silvia, no se escucha. ¿Ahora sí? Ahí está. Bueno, hola a todos, hola Gustavo. Bueno, yo como recién les decía Julián, también me he incorporado a trabajar y, digamos, a colaborar con este proyecto que me parece que es una vía de cambio sustancial para lo que se nos viene, digamos. Y en ese sentido, bueno, parte de los aportes es obviamente estas reflexiones que nos acercan. Y a mí me gustaba, que es algo que muchas veces converso con Julián y con muchos, es un poco generar ideas para nuestra ciudad. Y una de las cuestiones centrales que tenemos nosotros en La Plata es el sistema de transporte, que nunca ha sido, digamos, un modelo, digamos, que se ha querido modernizar, pero no ha llegado a cubrir las expectativas. Y los que más o menos tenemos alguna idea, sabemos que al menos Curitiba fue un modelo, digamos, de gestión de transporte que generó una impronta, obviamente como modelo en Brasil. Y bueno, me gustaría que vos nos puedas explicar un poco, tal vez, de tu experiencia, de tu andar por Brasil, sobre estas modernizaciones y ajustes que ha tenido los sistemas de transporte y que creo que en escala puede llegar a acercarse mucho a la ciudad de La Plata. Claro, Silvio, yo espero que no sea un problema de que no hayas pagado la luz, que estés ahí en la oscuridad. No. Bueno, menos mal. Primera cuestión. Hoy a las 21 horas yo acostumbro salir siempre en A24 comentando sobre Brasil y separé en el día de hoy unas noticias que tienen mucho que ver con lo que vos estabas comentando. Fíjense qué interesante cuando hay un ministro de Economía con orientación liberal. Y después de contarles rápidamente esto, te respondo la pregunta y les cuento sobre cómo es el transporte público en Curitiba, que realmente es un modelo. Entró al Congreso una ley cambial en Brasil. Esta ley cambial va a permitir facilidades para que empresas fintech puedan, junto con la gente que así lo requiera, mandar plata al exterior sin necesidad de pasar por un banco. O sea, va a achicar el costo de remitir dinero al exterior, obviamente sin cepo, sin impuesto, sin absolutamente nada. Va a haber flexibilización para la entrada y salida de dólares y las personas físicas van a poder tener cuenta en dólares si así lo requieren, cosa que hoy en Brasil no se puede tener y además nadie piensa en dólares. Pero fíjense cómo es exactamente al revés de todo lo que está pasando en Argentina, donde están viendo cómo hacen para poder evitar que la gente compre dólares, que ahorren dólares, que todo lo que tenga que ver con dólares. Lo que sería el Banco Central tuvo un superávit de su resultado, perdón, no es un superávit, un resultado positivo en el primer semestre de algo así como 100.000 millones de dólares. Perdón, acá llegó el frío de Argentina. Bueno, esos 100.000 millones de dólares que da, gracias, 527.000 millones de reales, ¿por qué los tuvo? Ganó plata porque se desvalorizó el real. Estaba 4.03 al principio, en este momento está 5.6. Esa desvalorización del real en función de 370.000 millones de reservas internacionales de libre disponibilidad, o sea, no papelitos, sino plata, generó que gane por la diferencia de cambio 100.000 millones de dólares. Y esos 100.000 millones de dólares, Brasil, ¿en qué los va a utilizar? En hacer una reducción a pedido del ministro de Economía, está a la dependencia de la autorización del Consejo Monetario Nacional,
para reducir, agarrar la plata y decir, señores, voy a cancelar el 9.64% de la deuda pública. O sea, voy a agarrar dividendos, resultado positivo del Banco Central, que gana plata, y voy a comprar deuda pública para deber menos, porque si debo menos, pago menos intereses, obviamente. En el mismo orden, se generó por privatizaciones y concesiones públicas y privadas una reducción en el costo del flete de toda la región centro-oeste para sacar la producción del maíz, que bajó en promedio el 13%. Cuando alguien baja el 13% del costo logístico, mejora la competitividad del producto que debe ser transportado. Alguien que al principio preguntó sobre el tema de la nafta, ahí está la respuesta. O sea, si yo no solo no lo aumento el costo logístico, sino que además lo disminuyo, ayudo al productor de maíz, en este caso, a llegar al puerto más barato y a competir en el mercado internacional más barato. Y por último, y luego te respondo específicamente la pregunta, en el 2021 se termina en Brasil, por una aprobación del Congreso, la tasa de embarque internacional de $18 que se instrumentó en 1999, como aquellos tributos que son tributos que se colocan provisoriamente y suelen durar toda la vida. Fíjense cómo 3 o 4 cosas permiten a través de una política liberal reducir el costo de alguien, sea del transporte, facilitar la vida de quien quiere comprar o vender dólares, porque la libertad debe ser para eso. O sea, si yo quiero vender dólares o comprar dólares, lo puedo hacer, no tengo que pedirle permiso a ningún gobierno, a nada, por la incompetencia de ese gobierno de no tener oferta de dólares que restringe la demanda para que no se pierdan las reservas. Y por último, facilitar la vida de aquel que quiere viajar internacionalmente y que tiene que pagar una tasa de $18. Esto lo digo porque la tasa de embarque argentina es una de las más caras del mundo. ¿Por qué? Porque se coloca dentro de la tasa de embarque el costo de Aeropuertos 2000 o como demonios se llama. Les comento esto porque, volviendo a la pregunta que hacía Silvia, ¿qué es lo que hizo hace mucho tiempo Curitiba en términos de lo que sería el transporte metropolitano dentro de la ciudad? Se llama transporte circular. Entonces, colocaron como unos tubos donde la gente sube a esos tubos y mientras alguien está dentro del tubo, está dentro del transporte público. No importa si está dentro de un micro o no, está adentro del transporte público. Entonces yo puedo ir y me meto, pago un boleto y subo a algún lugar y me bajo en uno de esos lugares. Que ahí donde paga otro ómnibus que me lleva a otro lado, yo me subo, pero no tengo que pagar otro boleto, porque estoy dentro del transporte metropolitano. Entonces con un único boleto, yo puedo ir a donde yo quiera, absolutamente a donde quiera, desde que no me baje del tubo. El tubo sería la estación. Y yo me mantengo dentro de la estación, puedo hacer combinaciones de todo tipo. Otra de las cuestiones que tiene Brasil en diferencia al transporte público es que los mayores de 60 años no pagan el transporte público. Nada, absolutamente nada. No paga, o sea, no es que no pague. Tiene, para determinadas colocaciones paga la mitad y para otras, haciendo un trámite en la prefectura, no paga nada. O sea, entra y no lo tiene que pagar. Cuidando a la gente de lo que acá le denominan la mejor edad. Pero todo eso se pudo hacer porque, Silvia, la cuestión vinculada al ejemplo de Curitiba, que es un ejemplo inclusive de ciudad ambiental en el mundo. Porque estuvo siempre organizada en la cuestión urbanística por arquitectos y urbanistas, que tomaron ejemplos a nivel mundial y que, además de tener ejemplos a nivel mundial, desarrollaron un sistema donde no hay un político en el medio. Hay alguien que entiende del tema en el medio. Y los políticos votan los recursos necesarios y la ejecución de la obra. Entonces, hoy es un ejemplo. No hay muchas ciudades en Brasil que funcionen con la eficiencia del transporte de Curitiba. No es que los otros no sepan que no es bueno, pero Curitiba tiene una metodología muy interesante, inclusive de alternancia política, donde cada vez, y les voy a dar ejemplo, el actual intendente, que se llama Greca, fue intendente allá por 1995.
y después trató de ser gobernador y que yo, entonces se van disputando con los partidos y van rotando para ver quién hace la mejor gestión. Entonces el elector vota la mejor propuesta, no a la mejor de las peores opciones. Sería eso. Muchas gracias. A vos. Julián. Hola, sí, ahí está, tenía el micrófono apagado, disculpas. Hay una pregunta de Leandro Bataglia que pregunta si tenés alguna idea para desactivar y eliminar los planes sociales. Sí, un montón, un montón. Pero, ¿dónde está Leandro? ¿No puede preguntar él? Así intercambio. Sí, sí. Dale, dale, dale. Hola. Leandro. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien. Me alegro. Te sigo siempre en ANA 24. Gracias, hay que levantar el rating. Muy bien. Soy voluntario de acá de Almirante Brown, para Unidos. Y bueno, la pregunta es la que te hizo recién, si tenés alguna idea para desactivar, y no creo que en un corto plazo porque sería una bomba grande, pero eliminar definitivamente lo que serían los planes sociales. Mira, es imposible desactivar los planes sociales de una manera de corto plazo y de un golpe. No se puede hacer. Esto, como bien decís, sería un problema muy serio desde el punto de vista social. Una de las opciones es claramente colocar contrapartidas. O sea, cuando vos generás proyectos sociales con recursos públicos, hay dos caminos. El camino que eligen la mayoría de los gobiernos populistas, y me permito incluir al gobierno de Macri en esa esencia, en este tema, lo que se busca es, yo te compro la voluntad del voto. O sea, yo te doy plata para que vos no hagas nada a cambio de que vos me votes. Fue curioso que para el gobierno Macri eso no funcionó. De hecho, si uno ve lo que se realizó, por ejemplo, en la Villa 31, donde se organizaron inclusive construcciones para darle a la gente una vivienda, siendo que no tenía, fue en uno de los lugares donde menos votos tuvo Macri. Lo cual de alguna manera muestra que es mucho más efectiva la plata en la mano todos los meses que un proyecto de vivienda. Fíjense qué curioso. La contrapartida tiene que existir siempre y yo creo que los planes deberían cambiar la esencia. Tendría que tener una contrapartida por un lado y una temporalidad por el otro. Por ejemplo, algunas ideas que se podrían tomar, y voy a decir por qué es posible inclusive hacerlo. Uno podría dar una asistencia para aquellas personas que no tienen oportunidad, desde que en situaciones normales, y abstraigo esta situación de la pandemia, pueda presentar que buscó efectivamente trabajo y que tuvo determinadas entrevistas. El gobierno podría tener una unidad de desarrollo, de empleo, de como quiera llamar, para ayudar, complementar a esa búsqueda de empleo. Otra de las cuestiones que debería hacerse sería la contrapartida. Yo en un momento lo hice esto en un video donde el título era planes, proyecto, pobreza. Entonces yo no decía planes más un proyecto es menos pobreza. Planes menos proyecto es más pobreza. Y este juego de signos tiene que ver con tres opciones. La primera era la opción esta del trabajo, que podría tranquilamente organizarse, pero para eso precisar situaciones normales. La segunda era una contrapartida de estudio de oficios, donde vos podés orientar a la persona a que, por ejemplo, aprenda a trabajar como portero de edificio, como manutención de casas, en lo que se refiere a plomería, gasista, electricista, inclusive las colocaciones vinculadas a la construcción, para que el día de mañana pueda hasta cambiarse una parte de ese plan, esto en un proyecto un poco más grande,
para que la persona pueda construirse su propia casa, en algún lugar, retirando ese cordón de gente que está en el conurbano y que hoy claramente es una bomba de tiempo social para que eso pueda realmente explotar. La otra opción tenía que ver con ayudar, y ahí fui criticado inclusive por muchos liberales, para que la persona que recibe un plan pueda destinar parte de ese plan, primero a aprender a cómo realizar, por ejemplo, empanadas o tortas o lo que sea, que le permite en su ámbito de barrio desarrollar actividades, peluquería y demás. Entonces una manera de que yo aprendo peluquería, Leandro hizo la pregunta, aprende jardinería, el otro a cuidar adultos, y entre todos nos vamos complementando para que luego de aprender el oficio podamos salir a ofrecer complementariamente ese oficio hacia otros lugares que tengan mayor disponibilidad de recursos. El otro tenía que ver con que parte de la gente que recibe planes, en realidad el plan no se le dé a la persona, sino a una empresa, donde luego de aprender el oficio tenía que tener la contrapartida del trabajo. Y para que no suene a lo exploto, porque le pagan 7.500 pesos y lo tienen trabajando 8 horas, no, que trabaje en proporcionalidad a la cantidad de horas en relación al sueldo mínimo, por ejemplo. Pero es una manera de aprender a respetar horarios, responsabilidades y demás. Y termino con un ejemplo que se llama Ana Faría, que vive en La Rioja, que lo menciono con mucha frecuencia, y que una vez un dirigente social me llamó diciendo que Ana Farías de La Rioja precisaba 2 bolsas de harina. Porque ella hacía tortas fritas y empanadas, que tenía 4 hijos, que ayudaba a un merendero con 35 chicos, que no quería depender de un plan, pero que se había fundido, literalmente. O sea, ella hacía torta frita y de repente, puff, lo que vendió no le dio para comprar, usó la plata, la compró para alimentos, se quedó sin insumos y no podía más trabajar. Entonces yo le dije que yo lo iba a ayudar desde que me puse en contacto con esta señora. Y cuando me puse en contacto con ella, le dije, yo te voy a conseguir las 2 bolsas de harina, me la dio inclusive la empresa Molino Cañuelas, a cambio de que vos me permitas ayudarte a aprender a hacer las cuentas para que no te fundas de nuevo. Y ese video que yo hice, donde interactúo con mi hijo y que los liberales criticaron tanto por la forma en que yo explicaba cómo determinar un costo o cómo establecer un precio, lo único que buscaba era decir, mira, en lugar de quedarte durmiendo hasta las 2 de la tarde mientras cobras un plan, lo que podés hacer es aprender a trabajar insumos que generen una torta. En el caso de esta señora Farías era empanadas y tortas fritas. ¿Cómo calculás a qué valor tenés que vender para no perder plata? O sea, para que cada torta frita o empanada que vendas te permita que sobre un poquitito para que puedas comprar algo para tu familia, remedios, alimentos y demás, y que cada vez puedas vender más y que te des cuenta que cuanto más producís y más vendés, más ganás. Entonces, que el esfuerzo sea lo que primaba en esta situación. Y bueno, conclusión. Esta señora Ana Farías aprendió a hacer las tortas fritas, aprendió a costear las empanadas, sigue ayudando al merendero, le conseguimos una computadora, está en 3er año de la universidad estudiando a distancia, su marido era jardinero, le habían robado las herramientas, una persona cuando lo divulgué en la radio compró las herramientas, se las llevamos a La Rioja y estoy ansioso por conocer a Ana Faría y a su familia personalmente, porque es una familia que, pudiendo pedir un plan, lo único que quería era trabajar. Y ese es el concepto, mostrarle a la gente que si uno se esfuerza, puede retirarse de esa dependencia tan lamentable respecto del Estado y que puede tener un futuro mejor, mostrándole a sus hijos la dignidad del trabajo y no la vagancia de un plan. Y ahora sí concluyo. En San Pablo, y esto lo voy a decir hoy a la noche en A24, el gobernador Doria hizo un acuerdo con 365 municipios para darle algo así como 7.000 pesos, que es algo bastante aproximado a alguno de los planes sociales, pero la persona tiene que, en contrapartida, trabajar para la municipalidad en ayudas de cosas que tienen que ver con cortar el pasto, pintar paredes, ayudar en la manutención de los hospitales. Tiene que haber una contrapartida y además del horario que le dispone por su trabajo, tiene que estudiar.
Entonces lo orientan respecto de portería, manutención, limpieza, construcción y demás. O sea que es muy potable, es muy posible implementar un proyecto donde el plan necesariamente tenga la contrapartida de la otra parte para que se sienta el esfuerzo para generar ese recurso. Bueno, tarea titánica. Pero se puede hacer, Leandro, tranquilamente. Lo que hay que hacer es implementarlo. Yo creo que en el proyecto Unidos, y acá aprovecho para hacerles un comentario de qué es lo que esperamos, estamos muy ansiosos por cumplir el mínimo para el partido en Ciudad de Buenos Aires, ya tenemos el mínimo en provincia de Buenos Aires, lo mismo con otras provincias, para que podamos presentar candidaturas tanto en el 2021 a las legislativas como en el 2023, y ahí en particular es donde nos interesa mucho la cuestión de las ciudades como La Plata, de otras ciudades en todo el país y de algunas provincias. Porque si conseguimos tener oportunidad de administrar desde el Poder Ejecutivo recursos públicos, vamos a poder demostrar que todo este tipo de ideas es posible. Con el ejemplo práctico, con nombre y apellido, como esto que le estoy diciendo de Ana Farías en La Rioja, no con un proyecto. Y a partir de ahí, de poder mostrarlo y demostrar el resultado, será mucho más fácil crecer políticamente y en las propuestas políticas, económicas y sociales desde la tarea de todos los días en una ciudad o en una provincia. Muy bien. Gracias. Nada. Bueno, sigue Carlos Bértola, que quería hacer una pregunta respecto al tema agroindustrial. Dale. Carlos. Bueno, este mensaje sí lo puedo leer porque dice que no puede activar el micrófono por algún motivo. Dale, claro. Te pregunta, ¿hay alguna política agropecuaria en Brasil que te gustaría que se lleve adelante acá? Y más allá de lo impositivo, ¿apuntarías a alguna reforma en el sector agroindustrial? El sector agroindustrial es el sector que hoy está sosteniendo la pandemia, en todos lados. En Brasil, fundamental. Yo te diría que en Brasil, cuando termine el año y todos los huevos de la tortilla hayan sido rotos, muy probablemente uno de los sectores de la economía en que no caiga el producto bruto de ese sector va a ser específicamente el agronegocio, la agroindustria. Con lo cual hay que cuidarlo y hay que darle herramientas y no cargarle más piedras a la mochila. Por una cuestión ideológica, el gobierno argentino toma, en el populismo de izquierda de Kirchner y ahora de Fernández, todo lo que tenga que ver con el agro como si fueran los oligarcas, ¿no? Los que siempre le va bien y aquel que trabaja en el agro sabe que algunas empresas muy grandes y multinacionales pueden tener resultados realmente muy grandes y muy buenos, pero la mayoría del productor local no la pasa tan fácil. Con lo cual estimo que no solamente habría que sacarle el pie de encima al productor, sobre todo al pequeño productor, sino que además habría que generar políticas que permitan el crecimiento de ese sector en lugares y economías regionales que hoy, por ejemplo, no la tienen. Y voy a dar algunos ejemplos, y lo conozco bien. En función de ese nefasto proyecto de los planes sociales sin contrapartida, hubieron dos ejemplos que los viví porque estaba allí en ese lugar, no es que alguien me los contó. Tiene que ver con el tema de San Juan en la cosecha del pistacho y otro tiene que ver con la yerba mate en Misiones, donde no había gente para levantar la cosecha. Y no había gente, ¿por qué? Porque era más fácil cobrar un plancito sin hacer nada que ganar un poco más que el plan y tener que trabajar. Entonces, eso conspiraba de alguna manera contra el desarrollo, porque para cualquier proyecto, en cualquier sector, lo que necesitas es mano de obra. Si no hay mano de obra, o no hay tecnología, o no hay capital, es muy complicado desarrollar cualquier situación. Entonces, en el caso del agronegocio, yo creo que sería muy oportuno, aprovechando todo esto, pero para este proyecto sí es necesario tener un proyecto a nivel nacional. Estamos hablando de 2023, si las cosas se destruyen, porque no es la expectativa de tener una presentación competitiva propia en el 2023, y ahora explico mejor esto a la Presidencia de la República, y sí en el 2027.
No es algo fácil un proyecto nacional, con lo cual en el 2023 es probable que Unidos o un Frente Liberal pueda presentarse con candidatura propia, pero para eso dependemos de factores externos, exógenos a nosotros. Por ejemplo, que este gobierno haga las cosas tan mal y que la oposición no participe como está hasta ahora, que dicen, bueno, a ver, ¿a quién aparece por ahí? Aparecemos nosotros los liberales. Si no, me parece que 2023 es muy próximo como para esto. Pero habría que seguir preparando un proyecto, precisamente por las dudas, para decir, bueno, si esto explota, este es el proyecto que permita de ese cordón de lo que ahora le dicen el área metropolitana de Buenos Aires, o las circunscripciones próximas a la capital federal, para que la gente que está ahí, que hoy depende necesariamente del Estado, pueda migrar a determinadas regiones para desarrollar agropecuariamente las economías regionales. Creo que eso sería un buen proyecto. Bien. Bueno, sigue Marcelo Urquiza. Marcelo. Creo que tenés el micrófono apagado, Marcelo. No lo tenemos a Marcelo. Bueno, y igual está la pregunta de Marcelo. Lo que pregunta es ¿qué opinión te merece la idea de ir en un gran frente con toda la oposición al peronismo? Esa es tu pregunta, ¿no, Marcelo? Podés asentir con la cabeza. Depende de cuál es la oposición. Bueno. No, a ver, espérate, no, la estoy buscando acá la pregunta. No la estoy encontrando. Repetímela, por favor, Julián. ¿Qué opinión le merece la idea de ir en un gran frente con toda la oposición al peronismo? Ahí la vi. ¿Qué opinión me merece la idea de ir con un gran frente con toda la oposición? No, con toda la oposición la veo difícil. Yo creo que una de las características que nosotros debemos mantener es abstraernos de la grieta. Me parece que la gente está un poco cansada de eso y creo que la alternativa de una tercera posibilidad es lo que más nos motiva. Si nosotros vamos a estar, y por eso aprovechamos el 2021, si nosotros vamos a estar acompañando o siendo acompañados por Juntos por el Cambio, por Cambiemos, en algún momento nos dicen que podemos ser el área liberal de Juntos por el Cambio, yo creo que la gente no entendió nada. ¿Y por qué digo esto? Lo digo con todo respeto, hay gente muy capaz en Juntos por el Cambio, como también hay poca gente por una cuestión ideológica, que tiene un discurso populista pero que no come vidrios. Me refiero al peronismo y al kirchnerismo. La situación de las legislativas del 2021 tiene como característica de importancia que no se juega ningún voto que alguien le pueda sacar a otro. Lo que muchos le cobran y le reclaman a José Luis Espert es que de alguna manera él y José Centurión lo que hicieron fue, primero, no estar juntos como para poder tener un peso mucho mayor en función del liberalismo y que el voto de esa propuesta le retiró votos a Macri. Queda muy claro que el que hace esa cuenta no observa que no necesariamente hay un blanco y hay un negro, siempre hay un montón de tonos de grises en el medio entre los dos. Pero cuando uno se juega la presidencial, el destino de 4 años pesa mucho más que una simpatía política. Eso no ocurre en el 2021 en las legislativas. ¿Por qué? Porque para alguien que no quiere al populismo, y somos muchos, no importa si yo voto a un liberal o voto a uno de Cambiemos. Y tengo la oportunidad de votar a aquel que realmente quiero, si quiero votar a un liberal, porque estoy hablando de colocar a alguien en el Congreso que me represente y que podrá aliarse con quien deba aliarse dentro del Congreso para combatir lo que hoy nosotros estamos viendo. La cuestión de la justicia, en la época de la expropiación de Vicentín, y tanta cantidad de cosas que no estamos de acuerdo. Esa oportunidad se da únicamente en las legislativas. Porque cuando vengan las del 2023,
el tema va a volver a repetirse como en el 2019. O sea, si yo lo voto al candidato liberal, le estoy sacando un voto a alguien que puede, con mayor fuerza política, ganarle al peronismo. Entonces ahí es como que se desinfla el voto voluntario y pasa al voto de la conveniencia. Tengo que votar a alguien para que no gane el otro, en lugar de votar a alguien porque quiero que ese me represente. Esa es la oportunidad del 2021. Pero lo veo dentro de un gran frente liberal. No lo veo de un gran frente de oposición al peronismo. No sé si era la pregunta de Marcelo, a lo mejor entendí mal, pero espero ansiosamente que podamos hacer un frente liberal donde nosotros en Unidos lo único que reclamamos de cualquier proyecto liberal es que las listas no se hagan a dedo. Que no nos juntemos 3 o 4 de nosotros y digamos, bueno, voy yo primero, va vos segundo, va vos tercero, donde la base del afiliado es poder votar y poder ser votado. Y concluyo con esto, Marcelo, como ejemplo. El otro día hablé con una persona muy representativa de uno de los grupos liberales, que no viene al caso por ahora decir quién es, y me decía, ustedes en Unidos lo que quieren hacer es que la lista la armen 5.000 seguidores de Twitter, ninguneándonos. Y le dije, mira, para que cualquiera de ustedes pueda ser candidato, necesitas 5.000 personas. ¿De dónde provienen las personas? No importa, pero necesitas 5.000 personas. Lo que nosotros en Unidos defendemos es que esas 5.000 personas, a la que vos llamás 5.000 seguidores de Twitter, tengan la oportunidad de decir yo quiero que sea Gustavo o quiero que sea otro. Y ustedes lo que se asignan es el derecho de representar a esos 5.000 seguidores de Twitter diciendo yo soy más inteligente que esos 5.000 a los cuales necesito como tontos para tener el partido, pero no tienen la voluntad y la delicadeza de tener cerebro para elegir quién representa la lista. Bueno, eso es lo que nosotros no queremos aceptar en Unidos. O sea, desde que se pueda votar a partir de ustedes y de mí, si quiero ser candidato, si quiero votar a alguno de ustedes, bueno, podremos tener un frente liberal. Ahora, si alguien viene e impone el nombre, probablemente no lleguemos a ese frente liberal. Me agrada mucho la posibilidad, y esto lo vimos el domingo pasado en el programa de radio de Unidos, de 10 a 11 de la mañana, los invito todos los domingos, lo hacemos con Fausto Spotorno, en que entrevistamos a José Luis Esper, y él dijo claramente que está de acuerdo en ir a una interna. Y eso es buenísimo. Bien, bueno, en la lista sigue Marcos H. Marcos. Está sin micrófono. Bueno, si no, seguimos con el siguiente, después en todo caso volvemos a Marcos, si no está. Rodolfo Manes, Fito Manes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? Encantado. Muy bien, igualmente. Bueno, ahora el ritmo de la charla me va cambiando la pregunta por ahí. Preguntá lo que quieras. A mí, si bien me gustaría ir para el lado de La Plata, pero a nivel general, yo la pregunta por ahí es muy global. ¿Es viable algo? Primero, con un sí me conformo. Yo creo que habría que pensar en una geopolítica. Aquel viejo proyecto que no fue comprendido por Alfonsín de descentralizar y llevar la capital, que se le fueron todos al humo, pero no fue muy bien entendido. Y quizá eso permitía tener una logística mejor en el desarrollo del país, en pensar unas vías férreas que tenga un sentido de ahorrar, si se quiere, kilómetros, tratar de que sea más eficiente la logística y pensar en un país. Notamos, creo que podemos coincidir, que no se piensa en ese sentido, en desarrollar un país. Se piensa a 4 años, gobierno tras gobierno tras gobierno. ¿Qué opinás al respecto? Mira, vos sabés que trabajo hace 30 años en el comercio exterior. Cuando vos querés exportar un producto, el secreto es el costo logístico. Después del costo de producción es el costo logístico. Yo puedo, les mencionaba, tener condiciones de exportar un maíz porque me bajó el 13% el flete. Y muchas veces, ¿por qué? Porque no se gana el 13%.
Con lo cual, si yo consigo disminuir el 13% en el valor del producto, pasé a ser de no competitivo a ser competitivo. El gran problema que tenemos en Argentina es que, y eso tiene creo, un andamiaje, una causa única, a la cual pocos políticos le dan la importancia que tiene, y es fácil de entenderlo desde la lógica individual, que se llama gasto público y superávit fiscal. Cuando vos en tu casa, Rodolfo, cualquiera de las personas que nos está escuchando, pierde el empleo, o le bajan los ingresos, o tenemos un negocio y vendemos menos, o viene una pandemia y el gobierno nos obliga a cerrar, seguramente juntás a la familia y le decís, muchachos, tenemos que bajar costos. No hay otra opción. Entonces, resolvemos entre todos si cortamos el cable, si vendemos el auto y compramos un auto más viejo o una moto, o no salimos a comer si salíamos a comer, o no compramos ropa si comprábamos ropa. Ajustás hasta que el costo vuelva a entrar en el ingreso. Y digo eso, lo que más me representa en la imagen esto es en la película Apolo 13, donde por un problema de proyectos había dos empresas diferentes que construían los filtros de aire, uno de la cabina y otro del cohete. Al tener que desarmar, tenían que juntar los filtros y uno era cuadrado y el otro era redondo. Bueno, lo que tenemos que hacer es, y la pregunta de ellos fue, ¿cómo hacemos para meter este cuadrado en este círculo? Es lo mismo que ocurre en el gasto público. Cuando a nosotros nos pasa eso, en nuestra familia y en nuestra empresa, lo primero que hacemos es bajar el gasto. ¿Qué es lo que hace el Estado? No importa. Gastá a Pepe que no pasa nada. Y de alguna manera después vemos cómo hacemos para financiar eso. Ese problema de no tener recursos porque no te sobra plata, coloca al país en diversos problemas en distintos sectores. Uno de ellos es, no puedo pagar la deuda que alguien tomó porque no me sobra plata. O sea, ¿cómo vos podrías pagar, Rodolfo, o yo, o cualquiera de nosotros, un préstamo de un banco si cuando yo sumo lo que entró y le resto lo que gastó, no me sobró para pagar la cuota? No le puedo pagar. ¿Y cómo puedo hacer yo para construir una habitación donde desarrollar una actividad, por ejemplo, profesional? Voy a dar clases, o si es una persona y dice voy a hacer, no sé, un curso para poder hacer manicura, por ejemplo, o lo que fuere, si no consigo que sobre un poquito para comprar el ladrillo, para comprar el cemento, para comprar la arena, y yo mismo pongo la mano de obra. No se puede. Entonces eso fue lo que ocurrió con la logística desde la época de Alfonsín, donde años atrás, estamos hablando de muchos años atrás, el 40% del desarrollo se hacía a través del tren. Tren de pasajeros y sobre todo tren de cargas. Hoy es el 4% de la logística argentina a través de tren. Y cuando el gobierno de Macri quiso desarrollar el proyecto Belgrano, cuyo presidente era un amigo mío, que me lo encontré después y le digo, ¿en qué andás? Y me dijo, estoy de presidente de Cargas Belgrano. Lo que desarrollaban era imposible de hacer porque le ponían los muchachos del camioneros de Moyano a cortarle las vías. Sin pensar, Rodolfo, que si vos no conseguís bajar el costo logístico, no iba a haber carga ni para el tren ni para el camión. Con lo cual se iban a quedar sin laburo igual. No era una cuestión de decir, che, a ver, si yo me pongo en el tren, me quedo sin laburo por el camión, entonces obligo a la gente a que consuma por el camión. No, porque cuando iba a poner el camión no iba a ser competitivo, entonces no iba a tener carga tampoco. Yo creo que hay que apuntar como proyecto de país, y estoy de acuerdo con vos en las cuestiones de no tenemos que mirar solo 4 años, hay lugares estratégicos que tenemos que trabajar todos aquellos que queremos estar en la política, independiente de la ideología. Lo que podemos cambiar es por dónde queremos ir. Pero habría que juntarse el peronismo, el conservadorismo, el liberalismo, el macrismo, todo, y decir, chicos, no nos vamos a meter en la justicia porque nosotros sabemos que ustedes kirchneristas lo que quieren es evitar ir en cana. Y a mí puede ir en cana Macri, puede ir en cana Cristina, a mí la verdad que no me preocupa. Y si hay algún día un liberal que meta la mano en la masa, tiene que ir en cana también, porque el concepto no es si somos amigos o no somos amigos, si somos gobierno o no somos gobierno.
No, el que roba por default tiene que ir preso, no importa de qué vaya. Ok, no nos metamos en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué queremos de la educación? No puede ser adoctrinante. Y no puede ser adoctrinante ni para vos, que sos zurdo, ni para mí, que soy de derecha, o para uno que sea de centro, para uno que sea marxista. No puede ser por la salud. Bueno, muchachos, ¿cómo puede ser que el ministro de Salud de la Nación, cuando se resfría y se siente mal, se va a un sanatorio privado? Chicos, den el ejemplo. Entonces, eso para mí tiene que ser un proyecto de largo plazo, donde Rodolfo, yo, Silvia y Julián le damos la oportunidad al elector de decir, a ese lugar que todos queremos ir, yo quiero ir por la ruta 2, el otro quiere ir por la ruta 11, el otro quiere pagar peaje, el otro no, el otro te hace que el transporte sea gratis, el otro te dice que tenés que laburar para poder llegar. Cada uno elige la mejor opción política. Pero el proyecto del país en determinados sectores tendría que ser único. Exacto. Bien, de acuerdo. Gracias. Bueno, Gracias, Julián. no sé, Gustavo, cómo estás de tiempo, ¿tenés para alguna pregunta? Dale. Vamos. Dale. Sigue Nicolás Crespi en la lista. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Yo te quería preguntar sobre el tema de la toma de tierras y la famosa frase, el derecho a acceso a la vivienda. ¿Qué opinás y qué propuesta tendrías para eso? El derecho a la tierra, no al estilo Grabois, ¿no? Ese que dice... No. No hablo de ir y sacarle a un privado o a alguien que compró un terreno, ir y meterse, sino, por ejemplo, se ve mucho, yo soy de Los Hornos, acá en un barrio de La Plata, y se ve mucho, sobre todo en la costanera de arroyos o terrenos fiscales, que va la gente, lotea o tira un par de chapas, listo, ya está, y no lo sacás nunca más. Bueno, y vos fíjate que si Esa es mi pregunta. son terrenos fiscales y la gente se mete, muy probablemente nunca lo vas a poder sacar y seguramente nunca van a estar regulares, con lo cual estamos en el peor de los mundos, porque se metieron en un lugar que no es de ellos, pero el Estado en su elefantiasis tan enorme complica organizar a la gente. Yo parto de la premisa que dar cualquier cosa a cambio de nada es nefasto para el ser humano y sobre todo es injusto para aquel que se sacrifica. O sea, yo suelo dar un ejemplo, estudié en colegio público, secundario colegio público, Universidad de Buenos Aires pública, y había en esos tres conceptos, sobre todo en el secundario, mucha gente que cuando yo iba a estudiar se iba de joda, el sábado al bar, y hoy, con todo respeto, lo veo pululando a ver qué hace. Y en muchos casos, dependiendo de la ayuda del Estado y criticando a los que tenemos porque tenemos. Pero se olvidó muy rápido que mientras yo estudiaba, él estaba de joda. Entonces, para mí sería injusto si después de todo el sacrificio que yo hice de estudiar 3 universidades y seguir estudiando después de los cursos de graduación, en posgraduación, en máster, y seguir estudiando y leyendo y dedicándome y laburando y como un perro, viene el Estado y te da algo a vos, Nico, porque la sociedad es injusta y vos no tenés. Yo creo que se puede generar proyectos sociales, pero siempre con alguna contrapartida. Si el Estado tiene lugares disponibles en tierras, por ejemplo, tranquilamente se podrían pensar en que esas tierras puedan ser productivas, como, por ejemplo, granjas comunitarias, por citar un ejemplo, donde parte de la gente pueda tener, como yo en Brasil puedo tener, si quiero el día de mañana invertir aquí, y una municipalidad me dice, yo te doy el terreno, pero el terreno yo te lo voy a transferir a vos de acá a 8 años si vos le das laburo a tanta gente. No me lo regala. Me dice, tomá, desarrollá tu actividad, crecé con tu actividad, yo te ayudo, pero la titularidad, lo que sería, ¿cómo se llama? La escritura, yo te la doy cuando vos cumplas lo que me dijiste que ibas a hacer. Entonces, perfectamente se podría decir, mirá,
una parte del Estado, ya que gastan tantas cosas idiotas y mal gastadas y afanan por todos lados, bueno, que sea posible comprar materiales de construcción para que vos, Nicolás, puedas vos, a partir de un curso de albañil, construirte tu propia casa. Pero yo, la titularidad de la casa, te la voy a dar de acá a tanta cantidad de tiempo si vos haces determinadas cosas. Entonces tiene que haber una contrapartida, aunque sea 1 hora por día o 2 horas por día de ayuda social para otro que tiene carencias y que vos ya tenés tu casa y el otro no. No sé, la verdad que no lo sé. Hay muchos especialistas en temas sociales que podrían dar esos ejemplos, pero estoy totalmente contra cualquier cosa que no tenga contrapartida. Eso es por default. O sea, si vos, sea del Estado, sea privado, peor si es privado, le das a alguien algo sin que tenga que sudar para eso, a mí me deja nervioso. Buenísimo, muchas gracias. Por nada. Bien. Bueno, sigue la lista Martín Eligi. Martín. Bueno, hola Gustavo, hola Julián, a todos los amigos de Unidos. Quisiera hacer una consulta, más que nada apuntando, como habían hablado un poco atrás, acerca de lo que es las coaliciones electorales, pero no, digamos, en orden nacional. Apuntar un poco a lo local, a la ciudad de La Plata. Tu opinión, la del resto de los referentes del espacio, en torno a dos microclimas, digamos. La política territorial propia de la ciudad de La Plata, la posibilidad de armar alguna alianza con otros espacios liberales o que compartan algunos valores, ya sea república, libertad, valores comunes, y otro microclima que me parece que es el semillero, que es un poco de donde se puede llegar a sacar el componente humano de una coalición libertaria, que es la universidad. Un poco en esos dos ámbitos, si existiría la posibilidad de aunar fuerzas con otros espacios que compartan la visión que tiene Unidos, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que compartir siempre. Cuando uno cree que tiene la potestad de resolver el problema, hay una falta de terapia para colmar y calmar el ego. O sea, cuando decís, yo voy a resolver los problemas, decís, chicos, anda a terapia un poquitito, tranquilízate el ego porque me parece que está un poco exagerado. Nadie tiene esa capacidad individual. Voy a repetir algo que escuché el otro día, que mi esposa dijo y que me pareció muy oportuno. Y que no es de ella, pero lo trajo a colación y me gustó mucho el ejemplo. Si vos querés ir rápido a algún lado, andá solo. Pero si vos querés llegar lejos a algún lado, armá un equipo. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer en Unidos. No queremos llegar rápido, queremos llegar lejos. Entonces, en el llegar lejos, tenemos que unir fuerzas con otros. Y aún resignando deseos individuales para eso. Y en Unidos eso tenemos mucho, porque si el día de mañana tuviéramos que hacer un frente, como mencionábamos, y eso se aplica a nivel nacional, a nivel provincial, y debería también aplicarse a La Plata o a cualquier otra ciudad. Y suponete, Martín, que cuando hacemos esa reunión en La Plata, se establece que la única manera para que ese frente o para que esa agrupación pueda tener representantes únicos, vos tengas que eventualmente resignar a la voluntad de vos ser candidato. ¿Qué harías? Y si es necesario, hay que apuntar al equipo, a un futuro y hay que resignar. Perfecto. La posibilidad de negociar otra cosa. Perfecto. Ese es el espíritu de Unidos. Si nosotros nos juntamos el día de mañana y vamos con Gustavo Lázari, que es de La Plata, y que lo estamos queriendo convencer de que sea un candidatazo, no a nadie de La Plata, porque con él van a perder, sino, y lo digo en joda, sino a que pueda ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero vamos con Gustavo Lázari, vamos con Fausto Potorno, con Marina o con Vicky Flores, con Gabriela Malerva, con cualquier persona referente, Agustín Echevarne, y nos juntamos con López Murphy, con Esper, con Rosales, con el propio Javier Milei, que ojalá se preste a la cuestión política, con Manuel Adorni, y decimos, chicos, Roberto Kachanowski, estoy citando algunos, Yamil Santoro, no sé, Lo Pérfido, estamos todos juntos y decimos, bueno, la única manera
que tenemos de que esto realmente sea una unión de todos los liberales es que todos los que estemos acá en esta sala demos un paso para atrás y permitamos nueva dirigencia. Te aseguro, Martín, que los únicos que no tendríamos problema de hacer eso somos los que representamos Unidos. Ninguno. Porque ninguno de nosotros tiene el pensamiento de que nos tenemos que juntar desde que sea atrás mío. No, pará, ¿cómo no tenemos que juntar desde que sea atrás mío? Entonces, vos sos el único que la tiene clara, digamos, el resto no. Entonces escuchamos un montón de dirigentes que dicen, los invito a juntarse conmigo. Si yo los invito a ustedes a juntarse conmigo, queda claro que yo soy el capo, el que manda, y ustedes son los secundones que van a venir a hacer lo que yo les diga. Eso está mal. Lo que nosotros defendemos es que se pueda generar un consenso donde, aún resignando posiciones, el proyecto sea lo importante. Porque si el día de mañana, por decir algo, Javier Rivas o Javier Falcón o Gabriel Converso o Grisel López, que está anotada para presentar, dicen, che, yo quiero ser candidato, y ganaron la interna, nosotros tenemos que apoyarnos, porque el proyecto es lo que importa, no importa quién lo lleva. Entonces, si vos, Martín, el día de mañana llegás a ser candidato a diputado y me ganaste una interna, yo no me voy a ir a otro lado porque perdí. Contás conmigo para que te ayude, y contás de corazón y alma para ser asesor tuyo en diputado sin cobrarte un mango, porque yo tengo mi trabajo. No necesito estar dependiendo de un contratito público. Y la gran mayoría de los que estamos en este proyecto venimos del ámbito privado, y les aseguro que ganamos más en el ámbito privado de lo que podemos ganar en el ámbito público, con lo cual no es un tema de plata, es un tema de voluntad. Es una voluntad de decir, no, para que nuestros hijos tengan un país mejor. No, que nuestros hijos, mis hijos son brasileños, yo no sé si ellos van a querer ir a Argentina. Yo quiero ir a Argentina, quiero un país mejor para mí, porque soy un egoísta y yo quiero vivir ahí y quiero morirme ahí, y quiero que cuando yo me muera alguien diga, che, mirá, este pibe, 33 años en Brasil, estaba fenómeno y vino acá porque es un idiota. No importa, pero el proyecto es lo que cuenta, no importa quién lo lleve. Y ese es el espíritu de Unidos. Entonces, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, tenemos que ir unidos con quien quieran, y no nosotros con alguien o alguien con nosotros, todos juntos. Bueno, genial, Gustavo, gracias. A vos. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás con el tiempo, Gustavo? Dale. Tenemos a Omar sí, y a Grisel, me parece, ¿no? Sí, Omar Fomilo, sí. Dale. Omar. Bueno, pasamos a Grisel López, si no, y después... Dale. Volvemos con Omar después. ¿Sí? Grisel López. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, Gustavo, yo soy de Corrientes y bueno, feliz de que hayas vuelto a las redes por lo menos, porque soy una admiradora. Bueno, mi pregunta está relacionada con el tema de la propuesta que tiene Unidos con respecto a la educación, porque es un tema que me preocupa y me interesa mucho, sobre todo porque todos somos como testigos, ¿no?, de la decadencia en los últimos años de la educación. Yo el año pasado hice mi residencia en una escuela secundaria, por ejemplo, y en un cuarto año los chicos no podían interpretar la consigna que se les daba. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, ¿cuál sería la propuesta de Unidos con respecto a este tema de a la educación? ¿Sos docente, Grisel? Sí, bueno, me quedan dos exámenes finales. Ya terminé toda la cursada en la Universidad Nacional del Nordeste y bueno, ahora me quedan dos finales por rendir. Bueno, ojalá lo puedas rendir rápido y lo puedas rendir bien, y que tengamos una maestra o una profesora en las arcas de Unidos. Pero sabes que hay 3 profesiones que se basan por el proyecto social y que tienen que ver con el médico o la médica, nunca el médique, por favor, el profesor o la profesora, y el policía o la policía. Porque no es seguramente el dinero lo que te lleva a ser docente, esto me queda absolutamente claro. Entonces, en el concepto educativo, yo estimo que se perdió, como bien decís, esa interpretación
para mí la educación es fundamental para cualquier sociedad que quiera crecer. Si vos no tenés educación, estás mal. Pero ahí tenés un problema un poco antes de la educación. Y que se observa a lo mejor ahora, pero que viene de unos cuantos años atrás. Y que es, yo lo denominé la ecuación macabra, porque cuando vos tenés gente de clase media o responsable de cualquier clase, vas a ver que en promedio tiene hijos a partir de los 24 años y 2 hijos por familia. Y en las clases bajas o que tienen menos educación, y en algunos casos dependen de los hijos para seguir sumando ingresos en funciones de proyectos sociales, tienen a partir de los 16 años 4 hijos por familia. Esto quiere decir que en el plazo de 48 años, 2 generaciones de clase media, 3 generaciones de clase baja, van a tener 4 hijos de un lado, 12 hijos del otro lado, que como no tienen posibilidades de desarrollo económico, van a tener una alimentación deficitaria, y seguramente como docente lo sabés, en los primeros años de la vida de cualquier niño, si no hay un desarrollo importante en la alimentación, el desarrollo cognitivo es deficitario. ¿Y cómo haces para que alguien pueda interpretar un texto cuando no tuvo ese desarrollo cognitivo en función de una carencia social alimenticia anterior? Entonces yo creo que Argentina, y este sí es un proyecto mío, debería ir atendiendo lo urgente sin descuidar lo importante. O sea, atendemos la emergencia en este momento, pero miramos para adelante. Yo doy el ejemplo siempre de una torta. Cuidamos en Argentina que no se nos queme la torta. Y después si sale rica o no, más salada, menos dulce, es lo de menos. Lo que queremos es que no se nos queme. Y estamos todo el tiempo evitando que se nos queme la torta. Bueno, alguien tiene que decir, yo me encargo de la torta. Y otro tiene que decir, ¿cómo hacemos para que la torta ni siquiera se te queme de acá a unos años? Por eso es importante trabajar con un desarrollo muy importante en la alimentación de los chicos. No vamos a poder evitar que gente de pocos recursos siga teniendo muchos hijos, pero hay que trabajar sobre la educación sexual, la responsabilidad social, la responsabilidad alimenticia para que esa persona crezca con un desarrollo cognitivo mejor. Por el otro lado, mejorando lo que sería el contenido educativo, donde no apruebe por el hecho de aprobar. Yo creo que en la época nuestra era, si vos no estudiabas, repetías y repetías, y era una vergüenza espantosa para aquel que repetía, pero tenías que estudiar. Cuando no está la motivación al estudio, porque no hay ninguna penalización si no estudio, hay gente que quiere estudiar por lo que sería la motivación negativa, que ahora la comparto, y hay otros que no, que prefieren jugar al PlayStation porque es mucho más divertido, esto es lógico, es más divertido. Entonces, tenemos que ir por todas las puntas, ¿no? Generando proyectos donde uno se va concatenando con el otro para un desarrollo mejor. ¿A qué me refiero, Grisel? Y con esto termino, Julián, con la motivación negativa. Y voy a dar un ejemplo personal. Mi viejo bancario, mi mamá profesora, clase media, laburante, pero mi viejo laburaba en el banco, salía del banco y manejaba un taxi, después manejaba un remis cuando se estroló con el taxi. Mi vieja daba clases particulares para los chicos que tenían dificultades para poder aprobar en el colegio y enseñaba danzas españolas y folclóricas. Y eso, entre todos, juntaban guita para pagar una cuota de un préstamo para tener mi casa. Y había algunos compañeritos que tenían Adidas, y yo no, yo tenía Pampero y tenía Flecha. Alguno que tenga por los 50 se debe acordar de la Flecha de Pampero, algo terriblemente feo, y era una declaración, un certificado de alguien que no tenía recursos. Bueno, tantas eran las ganas que yo tenía de tener las zapatillas Adidas que cuando cumplí 15 años aparece mi viejo con una caja blanca de zapatillas y dije, no te puedo creer que voy a tener la Adidas. No era Adidas, era una zapatilla de cuerina blanca que tenía 2 tiritas. Y tantas eran las ganas de tener Adidas que yo le pinté la tercera. Esto fue como, necesito tener la Adidas porque para mí era un crecimiento. O sea, yo iba a una reunión con los chicos, a un cumpleaños, y yo iba con mis pamperos, con mis flechas, que eran muy feas. Vean, por favor, en Google lo que era pampero y flecha, era muy fea. Y era diciendo, no tengo plata,
O sea, mi ropa era el crecimiento de mi vecino Alejandro y la ropa de mi hermano era mi crecimiento. Entonces nos íbamos prestando la ropa porque no había guita para comprar ropa. Eso para mí fue una motivación, que le decimos motivación negativa. ¿Por qué? Porque yo no quería que mis hijos tuvieran lo mismo que yo, que pasaran esas necesidades. Y eso genera muchas veces un problema, porque vos le das todo a tus hijos por las carencias que vos tuviste y ellos no valoran lo que tendrían que valorar para las generaciones futuras. Pero eso es otro tema. La otra, la generación esa de la motivación positiva es cuando alguien, ojalá en el caso de ustedes, haya tenido una buena vida, una buena infancia, con las Pampero, con la Flecha, con las Adidas si pudieron, y le compraban ropa y estaba todo bien, y ustedes se esforzaron por estudiar para que los hijos de ustedes pudieran vivir lo mismo que ustedes vivieron. Yo nunca fui por mi viejo a Disney, lo máximo que fui es a Little Park, cuando existía. Entonces, esa motivación te genera que vos quieras estudiar, Grisel. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a ir sumando esas diferentes motivaciones desde lo individual con proyectos del Estado que permita que si alguien quiere estudiar, pueda estudiar. Y que esa persona que quiere estudiar tenga la oportunidad de tener un trabajo después. Pero si no quiso estudiar o no quiere trabajar, y ahí entro en las cuestiones sociales, el Estado no tiene por qué mantener vagos. Muchas gracias. A vos. Bueno, no sé, Gustavo, si tenés alguna pregunta más o vamos a cerrar. Si hay alguien más, y si no, cerramos, dale. Bueno, no, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta. Algo que nos hace perder mucho el sueño a los argentinos es ¿qué hacemos con los pesos? ¿No? Porque digo, vos comentabas hoy cómo es Brasil, y es así claramente, donde todo se piensa en reales. Acá todo se piensa en dólares y nosotros nacimos así, porque esto viene de décadas. Y la pregunta es, alguien que tiene un mínimo excedente o que cobra un aguinaldo, lo que fuera, todo el mundo se quiere sacar encima los pesos sobrantes. O sea, lo que uno no gasta en el mes, si te queda algo, ¿a dónde va? O alguien compra ladrillos para ampliarse su casa o compra dólares. Pero vos, ¿qué harías con los pesos? Digo, para poder valorizar nuestra moneda. En definitiva, nuestra acción debilita nuestra moneda. Sí, de nuevo, vamos a lo urgente y lo importante. Yo no leí recién que alguien ponía Bitcoin, no conozco suficiente de Bitcoin como para decir, no recomiendo monedas virtuales como inversión de alguien que tiene la guita y que necesita esa plata para algo, porque es como entrar en la bolsa en determinados momentos. Vos pones 100 y nada te asegura que dentro de un mes vas a tener más que 100, podés tener menos que 100. Entonces, si vos estás con una guita que te sobra, pero que la vas a necesitar para comprar algo de acá a 2 o 3 meses, tenés que ser un poco más conservador. Salió ayer y hoy un muy interesante video del propio presidente Fernández que la criticaba a Cristina por el tema del cepo y porque pagaba un plazo fijo del 33% cuando la inflación era de 10 puntos más. Igual que lo que él está haciendo ahora. Yo creo que el mejor país lo tendremos cuando confiemos más en nuestra moneda, y ahora voy a explicar por qué, yendo a lo importante. Ahora trabajamos en lo urgente, pero esa cuestión de la moneda no me preocupa si da más guita el dólar, da más guita el plazo fijo, porque en definitiva, en cualquiera de las dos cuestiones, el argentino busca, la peor de las hipótesis, mantener el poder de compra. Y en la mejor de las hipótesis, pero siempre el argentino tiene un diablito que le va diciendo, mirá, metete acá, que acá podés sacarle guita, en la especulación. Entonces yo voy a comprar dólares ahora y lo voy a pagar en los 200 dólares 100 mangos, más o menos, número redondo, 75, 77 más el impuesto, 100 mangos. Y a veces digo, bueno, yo lo que puedo hacer es, me compro los 100 mangos, voy a la cueva, los vendo a 130 y pico y me gano 5 lucas en 3.500 pesos, 4.000 pesos en 200 dólares por mes, me ayuda. Está bien, si eso es lo que querés y es lo que te hace feliz, adelante. Mi sueño es que cualquiera de nosotros lo que tenga que hacer no es pensar cómo guarda el poder de compra o cómo especula financieramente para ganar una guita comprando dólares, sino cómo puede hacer para que esa plata que pueda conseguir ahorrar la pueda utilizar productivamente. Eso para mí es el secreto que nos va a llevar el día de mañana a ser un país en serio y como la gente, que sea más rentable producir que colocar la guita en un plazo fijo o especular con dólares o con Bitcoin o con acciones.
No está mal que alguien diga, che, a mí me interesa poner guita en acciones. No, nada, no hay ningún problema, pero eso es especulativo, no es productivo. Y yo compro dólares, es especulativo también, sea para mantener el poder de compra o sea para ver si le hago más guita que la inflación. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿cómo conseguís vos generar esa desdependencia del dólar? Primero necesitamos que el país tenga indicadores económicos más normales. Una tasa de inflación de un dígito, una tasa de interés de un dígito, nada controlado por el Estado. Cuando el Estado se mete a controlar algo hace lío, porque es artificial y en la economía no se puede artificialmente ir tapando agujeros. Tenés que dejar que los agujeros se tapen solos. Entonces, cuando vos tenés un indicador de la macroeconomía normal, la persona dice, y les voy a dar ejemplo acá en Brasil, hoy cuánto me paga si yo coloco un plazo fijo en Brasil. Y van a decir, me estás cargando, y no les estoy cargando. El 3,5 al año. Me paga 3,5 al año. ¿Cuánto va a ser la inflación? 2,5, 3. Pero alguien va a decir, yo voy a poner guita para ganarle el 0,5 al año en reales a la inflación. Me decís, no, ni en pedo hago eso. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que pensamos es, ¿qué puedo hacer para producir algo? Entonces estamos pensando de crear una empresa, de comprar un departamento, por ejemplo, decís, bueno, me permite pagar una cuotita, el departamento en la planta, o te compras una televisión en cuotas, traccionás la economía. Porque siempre hay demanda insatisfecha, siempre hay deseos que tenemos y que no los podemos cumplir. Un viaje, una televisión, cambiar el auto, una moto, ropa, ampliar la casa, cambiar la casa. Entonces eso se genera cuando vos estás tranquilo, en términos de no perder el poder adquisitivo. Cuando uno tenga un país en serio desde el punto de vista de la macro, y en paralelo con esto, de nuevo, no se nos queme la torta, pero tenemos que tener una torta el día de mañana que tenga gusto a algo, lo que tenemos que hacer es flexibilizar la ley laboral, flexibilizar la burocracia, facilitar que el día de mañana venga alguien del exterior y ponga guita, y cuando ponga dólares, cuando quiera que pueda llevarse dólares, porque si no, no los va a traer. Si no se los puede llevar, no los va a traer. Y esa persona, mientras tanto, vamos generando con esa cuestión educativa que Grisel nos decía, enseñarle a los chicos cómo abrir una empresa, cómo administrar una empresa, que tengamos en la escuela pública un profesor de inglés donde después de la primaria y la secundaria, o como demonios se llame, salgan los chicos hablando inglés. Hoy no saben interpretar un texto, como Grisel nos decía, ¿qué le voy a pedir que hable en inglés? Entonces, si yo voy en paralelo y digo, de acá a 15 años, consigo que una persona que hoy está en la escuela primaria o secundaria sepa hablar un idioma o se defienda, mirá con qué poco nos conformamos, que el Estado no le ponga piedras todo el tiempo en el camino, de regular las leyes, que la gente pueda traer dólares y los invierte y haga producción, que en tanto eso le enseñemos a la gente a cómo administrar, como lo hicimos con Ana Faría, y en otro lado le enseñamos a exportar, generamos más empresas que exportan, más dólares entrando. En el momento que hay oferta de dólares por superávit en la balanza comercial, el país exportó más de lo que importó, generó producción, tracción empleo, entran dólares para invertir, la tasa de interés está baja y la inflación está baja, no necesitas un cepo, la gente va a comprar dólares un año y va a decir, che, perdí plata. ¿Por qué perdiste plata? Y porque meter la guita a producir me daba más plata que invertir en un dólar, porque siempre me dijeron que el dólar iba a recuperar lo perdido. Y como hay oferta de dólares, el dólar no fue una buena inversión. Al segundo año, no, voy a comprar dólares de nuevo. Y le volvió a resultar malo porque no consiguió nada. Al tercero no compra más dólares y perdés 2 años seguidos. Se acabó la dependencia del chip cerebral argentino en relación al dólar. ¿Y qué vas a hacer con tu guita? Y vas a abrir un kiosquito, de repente abrís un negocio, generás algo productivo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos producir. Y para producir tenemos que salir de la especulación y del miedo de perder el poder adquisitivo. Me extendí, perdón. Clarísimo, clarísimo. Bueno, no sé si al final estaba Omar Fomilo. A ver, si está y si no, sí tengo que cortar porque tengo que ir a... Bueno. Vamos rápido. Lo tenemos Oscar, a Gabriela, Adriana. Vamos rápido, respondo rápido y terminamos. Dale, vamos. Yo te había dicho 18:50 y me entusiasmo. Omar. Bueno. Omar. Sí, estoy, chicos, disculpe, estaba manejando. Vamos, cuidado. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí.
Sí, sí. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto, che. No voy a tratar de robarte poco tiempo. Voy mirando para adelante, tranquilo. Gustavo, Dale. una consulta. Quería saber cuál era tu opinión respecto a las políticas, respecto al bastardeo que hay en los temas de seguridad, respecto a lo que son fuerzas federales, gendarmería y el caso Maldonado. Hace poco tuvimos la desgracia de la muerte de un teniente que trató de salvar un avión obsoleto, hará una semana aproximadamente, un piloto de la Fuerza Aérea. Bueno, sabemos que en esta clase de gobierno no se le da mucha bola. Continuamente pesqueros chinos depredan los mares argentinos. No estoy seguro que Prefectura cuente con todos los medios para cuidar la soberanía nacional. Gustaría saber cuál es tu opinión al respecto sobre este tema. Con mucho gusto. Mira, la primera cuestión, el punto que hablábamos con Rodolfo, que el punto principal es generar recursos. Si nosotros gastamos crónicamente más de lo que recaudamos, nunca va a haber recursos para nada, ni para educación, ni para salud, y mucho menos para la fuerza de seguridad. Yo creo que las fuerzas de seguridad están muy bastardeadas por una cuestión ideológica, claramente, por una cuestión de la historia, y de una historia que se repite permanentemente en la intención de bastardear a la fuerza de seguridad. Mi tío, que falleció, que le da cáncer de piel en 2016, a él le da cáncer de pulmón y se murió, era militar. Y recuerdo el orgullo que mi abuelo tenía cuando mi tío llegaba a su casa en Villa Devoto con el uniforme militar. Recuerdo la sensación que me dio ver la bandera nacional y me acuerdo de la cara de felicidad de mi y de haber invertido una casa en esa carrera militar de mi tío en función de que el hijo de mi abuela, mi tío, era militar. Y te lo decía con tantas ganas, en una época donde ser militar era un honor, donde ser bancario, mi papá, mi otra abuela, mi hijo es bancario, era un honor, donde trabajar era un honor. Entonces creo que hay que reforzar socialmente la importancia que tiene la fuerza de seguridad, porque somos todos contra la fuerza de seguridad hasta que alguien te afana. Y ahí se te acabaron todas las cuestiones contra la fuerza de seguridad. Yo creo que hay que dar legislación para que la fuerza de seguridad pueda actuar dentro de la ley y con responsabilidad y con libertad para que la delincuencia se disminuya y eventualmente se termine. Va a ser muy difícil si no hay empleo para todos. Pero tiene que tener, y ojo, y voy a decir algo muy curioso, me gusta mucho la visión de Bernie en algunos conceptos, a pesar de que es kirchnerista, peronista, cristinista hasta la médula, lo que él menciona como diciendo, salen los presos. ¿Qué querían que haga un preso? ¿Que vaya a buscar laburo en un momento de pandemia? ¿Qué querían que vaya a buscar un plan? Va a salir a afanar, flaco, no va a tener otra. Y ahora, si nosotros vamos a una marcha, nos meten en cana. Es medio loco. El país es medio loco porque el gobierno es bastante incoherente. Pero mi visión es que hay que reforzar el concepto de la fuerza de seguridad como son un sector fundamental de la sociedad para garantizar la seguridad de todos los argentinos. Bien. Bueno, está Adriana Guancetti en la lista. Dale. La mía es una... buenas noches, muchas gracias por el tiempo que nos estás destinando. La mía es una pregunta breve y práctica. En las marchas que se están sucediendo, me preguntaba si nos podemos visibilizar como fuerza política, porque lo que me ocurre es que, bueno, intento que amigos y conocidos que dentro del ámbito piensan como se piensa en Unidos, animarlos, pero la gente cuando piensa que somos cuatro gatos locos, no se arrima, le gusta, a todo el mundo le gusta jugar a ganador, por eso es que los pequeños partidos nos cuesta mucho salir adelante. Entonces, yo me preguntaba si en estas movilizaciones que se están sucediendo
nos podemos visibilizar como fuerza política o, si se prefiere, que se respete el carácter apartidario de las movilizaciones. No, yo creo que nos tenemos que visibilizar, sí, individualmente y colectivamente. Mucha gente fue a la marcha con los carteles de Unidos, bien organizados, y cada vez te diría que hay más y más, y es importante identificar Unidos La Plata, por ejemplo, o donde vos estés y donde te representen. No hay que hacerlo. Lo único que hay que tener mucho cuidado, y esta es una observación personal, y esto es lo bueno que tiene Unidos. Yo hablo por mí, no hablo por Unidos. O sea, no estoy diciendo que Unidos indica que hay que hacer eso. No, yo sugiero esto. No hay que ir en contra de las determinaciones, estemos de acuerdo o no. Por ejemplo, yo no soy anti-cuarentena. Soy anti-cuarentena rígida como la que tiene el gobierno. Soy anti no respetar las libertades tuyas, Adriana, o mías, de poder salir. El aislamiento social, perfecto. El distanciamiento social, buenísimo. El cuidado de salud, perfecto, obviamente. Usar barbijos, alcohol en gel, lavarse las manos, todo lo que ustedes quieran. Pero el Estado está utilizando la pandemia para dejarnos a todos guardados. Entonces, creo que es importante participar desde donde sea, por eso soy muy cuidadoso cuando hago videos, es decir, hay que gritar, no importa dónde esté, porque nadie me puede decir, no, vos sos contra cuarentena, sos anti-cuarentena. Fíjense que en la última marcha hubieron pocos medios de comunicación, inclusive kirchneristas, que pudieron decir que éramos anti-cuarentena, porque no se estaba discutiendo la cuarentena. Nadie era anti-cuarentena. Estábamos contra la expropiación en un momento, contra el avasallamiento del sector privado, o contra lo público, apuntándole al privado, contra la modificación de la justicia ahora. Nadie decía, no, es contra la cuarentena, pero no, nos tiraban de anti-cuarentena a propósito. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, hay que ir a identificarse. Y no importa si somos 2 o somos 3. Mi padre, que era un gran amigo de Raúl Alfonsín, me contó que la primera vez que lo escuchó a Raúl Alfonsín hablándole a gente eran 15 personas. 15. Y Raúl Alfonsín consiguió meter más de 1,5 millones en el Obelisco cuando salió presidente de la República. No importa si somos poquitos. Podemos ser poquitos ahora y ser muchos mañana. Muy bien, gracias. Bueno, no sé cómo estás con tu tiempo, Gustavo. Gabriel, el último, así nadie se queda sin dormir. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, la pregunta es puntual. Las medidas que planteás vos y plantean todos los referentes del grupo, o incluso las tengo también en mi memoria las medidas, están bien, posiblemente se pueden poder hacer o no, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con los sindicatos? Donde tocas muchos intereses, son una fuerza de choque muy importante, ¿y cómo hacemos ahí para implementar esto? O sea, ¿va a demorar mucho tiempo? ¿Va a ser imposible o va a ser posible? ¿Qué pensás al respecto a eso? Mirá, yo en Brasil estudié contabilidad porque era contra los contadores. Digo, necesito saber cómo piensan, porque no puede ser que le laven la cabeza de esa forma, y me presentaba como el presidente de la Asociación contra los Contadores. Decía, si yo supiera que mañana me muero, organizo un evento en el Consejo de Contadores y me exploto. Entonces es como que tiene que empezar todo de nuevo. El sindicalismo es más o menos lo mismo. Uno tiene algo parecido a lo que hablamos recién en las fuerzas de seguridad. Generalizamos, decimos que el sindicalismo es malo por default, porque recordamos a Moyano, a Baradel y a otro montón de sindicalistas, en algunos casos que están totalmente llenos de plata y que con la defensa teórica del laburante hacen dinero. Lo que creo es que, vi ahí recién una propuesta que era sacarle la obligatoriedad. Es absoluto. Hay que cambiar la ley. Para eso vamos a necesitar estar juntos con otros partidos de oposición, sí, en un congreso donde cuando presentemos la ley para la flexibilización laboral, para reformar la ley sindical, para sacarle las obras sociales, que es una caja permanente, va a haber un montón de gente que se va a oponer, porque hay muchos negociados. Pero Gabriel, el sindicalismo hoy funciona más o menos así. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Yo hice carrera de contador público, soy una parte agropecuario y bueno, varias cosas. Y soy agente jugador de fútbol. O sea, un poquito de todo, ¿no? Pero te voy a repetir. Bueno, pero ponele en cualquiera... Pero tengo gente que está en el tema, tengo amistad, pero que no compartimos para nada. Y están con respecto al tema sindicatos dentro, ¿no? Por ejemplo, en la parte de transporte,
tengo un amigo que está en la parte sindical de transporte, y veo cómo operan y cómo se mueven, ¿viste? Porque me lo comenta, lo veo, entonces, Claro. sabiendo que son como un ejército armado, que tienen una idea, le tienen una idea y van hacia esa idea sin saber si es favorable o no, van y chocan y punto. Pero ¿sabes cuál es el secreto de eso, Gabriel? Plata. Plata. Tienen caja. Entonces yo te preguntaba lo que vos hacías por lo siguiente. El sindicato funciona más o menos así. Ponele que vos sos contador. Por una ley, todos los que tenemos empresas somos obligados a contratarte a vos. No hay otra posibilidad. ¿Vos vas a tener alguna motivación para dar un buen servicio y cobrar un buen precio? Si no tenemos opción. Tenemos que todos caer en vos. No hay. Entonces, cuando vos sos sindicalizado, aportás al sindicato. Perdón. Cuando no sos sindicalizado, también aportás. Entonces, tienen la vaca atada. Lo que hay que hacer es sacarle la obligatoriedad del aporte y ponérselo voluntario. Y a partir de ahí, vos, que sos contador, gracias, vas a... Che, tengo que prestar un buen servicio porque ahora Gustavo también es contador. Con lo cual, entre los dos podemos ver a ver quién presta. Claro, pero mi pregunta va ahí, cuando lo quieras implementar, lo implementás bárbaro, sabiendo que están y son fuerzas de choque, ¿cómo lo controlás? Esa es la pregunta que te hago. No, lo hacemos y ya está. ¿Cómo lo controlamos? Nadie quiere controlar a nadie, esto es importante. Nadie quiere controlar a nadie. Lo que vos tenés que hacer es legislación que permita la libertad del empleado de sindicalizarse o no en el sindicato que quiera, aportar o no, dependiendo de... Eso es lo que hay que hacer. No es un tema fácil y no es un tema rápido. Claro. Lo importante es empezar. Entonces, vamos a ir con la ley. ¿A vos te parece que si nosotros el día de mañana, yo en el Congreso voy y digo, che, quiero presentar la ley para flexibilización laboral? Van a decir, menos mal que viniste, Gustavo, qué bueno, vení, trae la ley que la... Me van a sacar corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a presentarme en todos lados y decir, mira, yo presenté esta ley que tiene esta ventaja para el empleado y quieren tratarla. Esta gente no la quiere tratar. Este señor. Sueño con el día que se acabe la lista sábana para que vos y yo podamos elegir al número 20 y no tener que fumarnos un Máximo Kirchner porque está primero. Ahí te escribieron recién a qué me refiero puntualmente, que lo entendieron. O sea, fíjate que lo han escrito recién. O sea, vos presentás la ley y está todo bien, pero después tenés la gente, como nosotros hacemos las marchas, defendiendo nuestras ideas, también está la gente que no defiende ideas, tocaste intereses y derechos adquiridos que estén mal o estén bien, los tocaste. Y si bien es por el bien del país y por el bien de todos, el que es sindicalista o como decís vos, cobra por estar en el tema ahí metido y empuja, le estás tocando un derecho adquirido, mal o bien lo tiene adquirido. Y hace toda la manifestación que quiera, Si rompes patrimonio público o privado, vas en cana. Y ahí está la fuerza de seguridad. Y ahí donde fue que Macri se equivocó para mí, porque hubo un montón, rompieron la plaza y no pasó nada. Rompieron la plaza y no pasó nada. Pero hay un montón de cosas, porque ahí podríamos atar la cuestión de la justicia, que es lenta, que no meten cara a nadie, qué sé yo. Hay que empezar, muchachos. Por eso lo importante es armar unidos. Si alguien no se siente identificado en unidos, no importa, vaya a otro lado si quiere, pero los ausentes no van a tener razón. Hay que meterse, hay que comprometerse y hay que participar. Pero hay que proponer leyes de alteración, que al principio nos van a decir que no, pero que tenemos que mostrar la eficiencia que esa ley pueda traer. Y cada vez ser más en el Congreso para poder tener el Poder Ejecutivo el día de mañana. Yo estoy trabajando en Unidos Lanús ya hace 2 meses, así que estamos involucrados. Buenísimo. Y gracias que lo hagas. Muchas gracias, Gustavo. A ustedes. Chicos, Julián. Bueno, ahí recién compartí el link de afiliaciones, ¿sí? Que estamos en un momento ahora a pura afiliación, a pesar de la cuarentena, de la prohibición para circular, muchos voluntarios que están moviéndose, realmente bastante complicados, pero afiliando, ¿no? Así Buenísimo. que bueno, un poco compartir con este grupo esto, quienes no están afiliados, bueno, ya se van a poner en contacto con unos voluntarios y estamos en pleno proceso ahora, ¿no? Así que está bueno recordarlo y para poder llegar a esa cantidad, digamos, de afiliaciones mínimas que contabas vos, Gustavo. Dale, y gracias por esta organización, gracias a Matías, Marcelo, Julián, a todos los que participaron. Para mí es un gusto estar aquí y no aflojen, que tenemos un país para mejorar, todos, entre todos, unidos, porque aún estamos a tiempo. Bueno.